Muy buenos días. Estamos en vivo desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral. En esta ocasión vamos a dar inicio a la Semana de la Inclusión y la Diversidad, que se transmitirá diferida del 14 al 18 de marzo en la página de Facebook de nuestra institución. Por 9 años consecutivos hemos llevado a cabo, desde que la institución se certificó en equidad de género, la llamada Semana de la Mujer. Sin embargo, cada 8 de marzo y durante esa semana en la que el 8 de marzo está presente, se llevan a cabo un sinfín de actividades relacionadas a los derechos a la mujer. En esta ocasión nosotros hemos decidido cambiar la fecha, la tercera semana, y trabajar de manera más amplia esta temática. Entonces, por eso le hemos denominado la Semana de la Inclusión y la Diversidad. Con esta conferencia abrimos la semana, es la conferencia inaugural, y su servidora, Lucía del Carmen Bustos Aguilera, hace presencia con la ponencia denominada Igualdad, Equidad e Inclusión. Bueno, pues estos tres términos en realidad hacen alusión al respeto a la diversidad. No puede haber igualdad, no puede haber equidad y no puede haber inclusión si no entendemos la importancia de la diversidad para poder aceptar a todas las personas con todas sus diferencias y hacer con esas diferencias que sean efectivos esos derechos a la igualdad. Esa necesidad tan grande que la sociedad tiene de ser justa y equitativa, ayudando a quienes lo necesitan, colaborando en lo que las personas requieren para que puedan llevar a cabo sus actividades en equilibrio, en igualdad de circunstancias, pero sobre todo porque la igualdad es un derecho. Bueno, pues vamos a platicar. La plática en sí está dividida en tres partes. La primera es una serie de conceptos que retomados de algunos documentos legales, de algunas instancias internacionales, nos harán comprender de mejor forma qué es la igualdad, qué es la equidad, qué es la diversidad y qué es la inclusión. La segunda parte es la presentación de una fábula que a manera de fantasiosa, efectivamente, dos ideas se encaran en una discusión sobre quién es más importante, si la igualdad o la equidad. Y finalmente tenemos un video un video que tiene muchos años que se publicó, pero que sigue vigente por la importancia que tiene en cómo entender la igualdad como un derecho. Bueno, pues vamos a dar paso primero a la serie de conceptos sobre estos tres términos. Bueno, pues la igualdad tiene su origen en un término latino, equalitas, que quiere decir que existe correspondencia y proporción entre las partes que integran un todo y que este todo se da de manera uniforme. Por ejemplo, en las personas, bueno, dice, todos somos personas, y desde el apelativo de persona, desde esa identidad, quiere decir que todos somos iguales. Podrá haber algún tipo de diferencia en cuanto a color de piel, en cuanto a creencias, en cuanto a costumbres, en cuanto a cultura, en cuanto a preferencias, pero en condiciones legales todos somos iguales y por lo tanto no puede haber, como lo dice nuestra Constitución, una diferencia en el ejercicio de los derechos. Se debe de respetar esa diversidad para que esa igualdad tenga una aplicación firme en la realidad. La igualdad, como principio ante la ley, establece precisamente que todos los seres humanos somos así, somos iguales, y sin igualdad no hay justicia.
La igualdad es un derecho que no reconoce privilegios, ni prerrogativas, ni de sangre, ni de posición, ni de estatus, ni algún título nobiliario que pudiera decir que alguien puede o debe estar por encima de alguien más. La igualdad de la mano de la dignidad son los principios fundamentales en los que se sustentan los derechos humanos. La igualdad es el principio esencial de los derechos democráticos. Entonces, hay que reconocer a las personas por el hecho de ser personas, independientemente de todo lo que pudiera marcar una diferencia, en sexo, edad, condición, circunstancia, clase social, en fin, que desde el momento en que se marcan de esa manera, pues ya empieza a haber problemas con la comprensión de este término. La igualdad social, por ejemplo, puede hacernos entender que como personas, pues nacemos con un sexo diferente, que tenemos distinciones en diversos aspectos, que cada quien tiene una forma de ser y de actuar, pero eso ante la ley no debe marcar una diferencia. Cuando estas diferencias se marcan y se señalan, surge otro término que lo vivimos diariamente, que lo hacemos efectivo a veces sin darnos cuenta, la discriminación. Y esa se hace patente en las oportunidades en donde no debería de existir esa diferencia, como el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a ser tratados de manera equitativa y justa, en el uso del transporte público, en el tránsito en una calle, en una avenida, etc. Entonces, cuando esta igualdad social marca diferencias, pues estamos discriminando a las personas, no estamos haciendo efectivo ese derecho al cual no debería ser renunciable, no debería ser condicionado por esa condición, por esa diferencia, por esa manifestación de ideas. En ese momento, cuando existe discriminación, cuando se rompe con ese derecho a la igualdad, pues estamos faltando a un derecho humano, a un derecho fundamental, a un derecho constitucional, estamos faltando a la condición humana. En la misma tesitura debe manejarse el término igualdad desde la perspectiva política. En ese sentido se refiere a la distribución de los valores sociales a través de las normas que lo deben hacer patente y que deben hacer referencia a cómo defenderlas. No se refiere a las características personales, sino a la forma en que deben de ser tratadas las personas ante cualquier situación y en cualquier momento, es decir, de manera imparcial. Hay un término de igualdad políticamente hablando que es ante la ley, en donde no debe existir privilegio, en donde no debe existir una diferencia a través del acceso a la justicia por la capacidad de tener ciertos recursos. Y la otra igualdad políticamente hablando es la de las oportunidades, donde todo mundo debe tener acceso y oportunidad de la misma forma y en la misma magnitud, por ejemplo, a la educación, al trabajo, en fin. Cuando este término empezó a verse como un derecho, sobre todo aunado a la equidad en términos políticos, refiriéndose a las mujeres, a mí me parecía un tanto absurdo, incómodo incluso, el hecho de que apareciera el término o los términos o el juego político de la cuota de género.
porque entonces seguías condicionando el derecho de igualdad a algo. Es decir, sí vamos a dar oportunidad a que las mujeres trabajen, pero en una proporción del 20%. Es como ahora en la inclusión a personas con discapacidad, decir, ok, tienes derecho a, como empresa, contratar a quien quieras, pero tienes que cubrir una cuota de contrato a personas con capacidades diferentes. Bueno, ¿qué pasa si mi empresa es totalmente con personas de capacidades diferentes? Y yo lo hiciera al revés, voy a establecer una cuota del 5% a personas que no tienen capacidades diferentes. O sea, esas cuotas de equidad y de igualdad no deben de existir, porque entonces no estás haciendo efectivo el derecho real. No estás tomando en cuenta el potencial y la capacidad que las personas pudieran tener en un momento determinado. Yo alguna vez tuve un preescolar y tuve una discusión muy fuerte con una de mis supervisoras porque contraté a una educadora muy efectiva, muy eficiente, muy humana, muy cariñosa con los niños, que tenía una cirugía de labio y paladar hendido y hablaba un poco distinto a nosotros. Y la supervisora me decía, no la puedes tener en primer grado porque vas a hacer que los niños hablen igual que ella. Y yo decía, eso es lo de menos, los niños pueden expresarse como sea. Si lo que la maestra está dando a entender con su presencia es ese derecho a la oportunidad. Entonces es absurdo lo que a mí me decía la supervisora, incluso me lo ponía por escrito, me lo ponía como recomendación, que yo cambiara a mi maestra operada de labio y paladar hendido de primer año de preescolar, porque iba a dañar el lenguaje de los niños. Y no, nunca lo hice, nunca lo acepté, y al contrario, cuando terminó el ciclo escolar, los padres estaban sumamente contentos con la maestra por el actuar de ella, por sus valores, por su profesionalismo, muy por encima de la diferencia que podría mostrar con su lenguaje. Y los niños jamás se dieron cuenta, jamás hubo un comentario infantil de estos pequeños entre 3 y 4 años sobre el lenguaje de la maestra, ni hablaban como ella lo hacía. A veces como adultos entendemos las cosas de manera distinta que con la mentalidad sana y con la mentalidad inocente de un niño. Nos haría falta retomar un poco esta mentalidad para entender estos términos de igualdad. El derecho a la igualdad, cuando no se ejerce, nos pone en un panorama adverso. Y entonces el término desigualdad está presente en toda acción humana. Y cuando está presente en toda acción humana, a mí me hace pensar si también existe la deshumanidad cuando actuamos de manera señalando a las personas en esa desigualdad. Porque entonces se hace presente la opresión, la explotación, la marginación, le quitamos poder a las personas, le quitamos voz, le quitamos poder de decisión. Y todo eso en un conglomerado social hace que esa desigualdad se haga patente en función de quienes creen tener más derecho, desde la voz, desde la decisión, desde el posicionamiento que llega a tener. Incluso a nivel de creencias, nos hace pensar que alguien que no conjuga con nuestra misma posición, con nuestra misma cultura, con nuestra misma estructura de creencias, formando todo esto una cuestión cultural, no es digna de ser nuestra amistad, no es digna de ser nuestro vecino, nuestro alumno, nuestro maestro, vaya, ni nuestro hermano. Entonces, esas cuestiones
cuando son parte de la vida política, de la vida pública, pues se posicionan como un ejemplo y entonces en esa tesitura de desigualdad nos hace a nosotros ser injustos socialmente hablando. ¿Por qué le van a dar beca a los flojos? ¿Te consta que todos son flojos? ¿Por qué le van a dar ayuda a los ancianos? Porque los ancianos son muy abandonados y olvidados en nuestra sociedad, ¿sí? Hay quien reniega hasta de sus propios padres, hay quien les estorba hasta los propios padres. Entonces, en ese término, en ese sentido, cuando alguien se atreve a marcar la diferencia, incluso nos llega a ofender. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Te has puesto a pensar si en términos de desigualdad esas ayudas permiten a las personas acercarse un poco a los privilegios que tenemos los demás? Y en ese sentido, al acercarse un poco a los privilegios que tenemos los demás, ¿son un tanto más iguales en cuestión de derechos? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para que estos derechos sean reales? ¿Sí? Desde el momento en que en una universidad pública existe un examen de admisión, que a mí me parece sumamente absurdo, sustentado en supuestos parámetros de calidad, que es un término inventado por quien tiene una plataforma de poder, pues ya no estamos haciendo efectivo ese derecho a la igualdad en educación. Porque quien se presenta a una universidad pública es porque necesita de ese espacio. Quien no lo necesita, desde el principio decide. Por eso las instituciones de financiamiento privado tienen preferencia, llegan a marcar una élite. Y también ahí cuando alguien que no es de esa élite, porque tiene una beca, porque alguien le ayuda, porque alguien lo va a financiar, porque alguien lo va a representar, se logra involucrar en estos espacios, también son fuente de señalamiento, de opresión, de explotación, de marginación, de carencia de poder en la toma de la voz y de las decisiones. Cuando nosotros vivimos en una sociedad que marca esas diferencias, estamos lesionando esa garantía y ese derecho a la igualdad. ¿Hay mucho por hacer? Sí. ¿Hay mucho que cambiar? También. Acá hay una dinámica que se las voy a dejar de tarea nada más, para que la reflexionen, para que la piensen, para que la tomen como estructura, como pilar en su educación en casa, con los niños, con los jóvenes, con la pareja, con quienes son nuestros compañeros en el trabajo. Y solamente es que ustedes reflexionen y piensen y se respondan. ¿Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos? Desde que nacemos, a los niños hay que forzosamente vestirlos de azul y a las niñas de rosa. Las tareas domésticas, limpiar, planchar, cocinar, son cosas tanto de hombres como de mujeres. Tanto mujeres como hombres podemos jugar el fútbol. Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet. Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos. Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos. La igualdad nos hace ser más felices a todas las personas. Son puntos de reflexión que si los entendemos, si los traducimos en valores y si los llevamos a la práctica en el sentido positivo, estarían dando lugar a ese ejercicio de igualdad como un derecho, sin marcar la diferencia. Entender esa diversidad para ser inclusivos, precisamente. Hay una discusión muy grande entre dos términos que igual no acaban de entenderse: igualdad y equidad.
Equidad es igualdad, igualdad es equidad, uno está por encima del otro. La igualdad es una conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, forma, calidad y cantidad. La equidad es una virtud que nos hace dar a cada quien, a cada cual, lo que pertenece. En términos de igualdad, debe haber equidad, porque las personas siempre necesitamos algo más que otras. Ejemplo, yo necesito lentes para leer. Si yo no los tengo, me posiciono en desventaja ante quien no los necesita. Cuando yo tengo mis lentes, me equilibro en una oportunidad, encuentro la equidad y cuando la tengo, la traduzco en igualdad. Aquí hay una imagen que siempre me ha parecido muy certera. La de la izquierda, donde están los niños parados sobre una caja tratando de ver a través de una barda un partido de béisbol, es trabajar la igualdad. Los 3 niños tienen la oportunidad de ver el partido a través de la barda. Los 3 niños tienen una caja sobre la cual se pueden subir para tratar de ver el partido. Pero los 3 niños son de estatura diferente. El más alto realmente no necesita la caja. El más pequeño necesita que el más grande le preste su caja para que equitativamente los 3 puedan disfrutar a través de la barda del partido de béisbol. Y en ese momento ya están en igualdad de circunstancias. Ya hay un equilibrio, ya no hay una diferencia que pone en desventaja a uno del otro. Entonces, la equidad permite la igualdad. Y la igualdad es gozar de un mismo derecho y de un mismo beneficio en condiciones de equilibrio. Es muy importante establecer esta diferencia para hacerla efectiva. Y se hace presente, por ejemplo, en la cuestión de género, o se ha hecho presente, por ejemplo, en la cuestión de género de forma muy consistente, muy fuerte, muy patente. Dice, el concepto de igualdad de género parte de la idea de que todas y todos somos iguales en todos los aspectos, políticos, económicos, sociales, educativos, y por ello tenemos los mismos derechos. Pero en la equidad de género se entiende que debe haber un trato imparcial entre hombres y mujeres. Y yo lo amplío al espectro de la diversidad entre posiciones, creencias, tradiciones, costumbres y preferencias. Y entonces, de acuerdo a esas necesidades, debe haber un trato equilibrado. O incluso diferenciado, pero en términos de equilibrio. Es como los ejemplos que les ponía. ¿Cuál es la diferencia entre yo y una persona que ve bien? Que para que yo pueda entrar en el equilibrio de la otra persona necesito mis lentes. ¿Cuál es el trato diferenciado que requiere el niño pequeño que está con los otros 2 que son más altos de él para poder ver el partido? Que él necesitaba las 2 cajas de madera que el grande no necesitaba, que para él no le era necesario. Entonces, en ese sentido, la equidad permite hacer efectivos nuestros valores. En ese sentido, la equidad permite en una justa apreciación ser más equilibrada, hacer más equilibradas las circunstancias, marcando una diferencia en función de apostar y ayudar a las necesidades de cada persona para que esa igualdad se haga presente.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de equidad de género, debemos de proporcionar a las personas lo que requieren para poder hacer efectivas esos derechos de igualdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, critican mucho la cuestión de los derechos a la maternidad y hoy ya existe el derecho a la paternidad. Sí, porque se debe de involucrar al hombre en la misma circunstancia. Tener un hijo, aunque la naturaleza ha dotado a la mujer para procrearlo en su vientre, no implica que tenga más obligación que el hombre para hacerse cargo de él una vez que este niño nace. ¿Sí? No es tarea de la madre educar, corregir, vestir, alimentar como algo exclusivo. Es tarea también del padre y debe ser un privilegio de los dos. Entonces sí, el derecho a la paternidad es necesario, pero en términos de equidad, sí necesita la mujer más apoyo, porque biológicamente ella es quien va a dar a luz a este niño, es quien lo va a parir, es quien va a sufrir las consecuencias y los embates de la cuestión biológica, el desgaste físico, pero en cuestión de cuidados, la equidad es necesaria, el equilibrio entre los dos es necesario para que exista esa igualdad. ¿Qué falta por hacer? Bueno, la igualdad está marcada como un derecho en nuestra Constitución, en los derechos humanos, traducidos a fundamentales desde el momento en que se plasman en un documento que lo hace ley. Pero para traducirse en oportunidades reales y efectivas, pues hay que hacerlo así. Deberían de desaparecer, por ejemplo, y lo repito, en las universidades públicas, los exámenes de admisión, porque en ese momento ya no es un derecho, ya es una selectividad, ya es corresponder a alguien. Y muchas veces ese alguien que entra al segundo, tercero o cuarto periodo de trabajo en la institución abandona y no podríamos saber si al que dejamos sin oportunidad era realmente el que le iba a dar continuidad a los estudios. Lo mismo en un trabajo, sí hay preparación, sí, y debemos tenerla, pero no debemos condicionarla. No debemos decir, no, yo no quiero mujeres en este cargo, quiero puros hombres. ¿Por qué? ¿Qué marca la diferencia? ¿El ejercicio laboral o la condición laboral? ¿Qué marca la diferencia? ¿Puede haber algo que lo haga diferente en cuestión de resistencia? Sí, tal vez, pero no en cuestión de preferencia por sexo. O decir, no puedo tener aquí, es un trabajo exclusivo para hombres. No es cierto porque la historia nos ha mostrado lo diferente. Por ejemplo, antes los despachadores de gasolina eran hombres todos. Hoy puedes ir a una gasolinera y hay gasolineras donde todas las despachadoras de gasolina son mujeres. Quiere decir eso que había capacidades que eran semejantes y que no tenían nada que ver con ese trabajo, la condición de género. A servicios de salud, seguridad social, competir por un puesto, por un cargo de representación popular, sin hablar de cuota de género. Gozar de libertad para elegir pareja, respetando la diversidad en la selección, no como se discute por naturaleza, sino por cuestión social también. Conformar una familia como la quiera conformar quien la quiera conformar. Participar en los asuntos de las comunidades, nada de que esos vecinos no porque son de otra religión o porque son de otro partido político. En fin, esas rupturas sociales son las que le dan en la torre a la equidad y a la igualdad. En cuanto a la identidad,
La Asamblea General de las Naciones Unidas maneja en sus artículos muchos términos en relación a esto. El primero de ellos habla y abre la Asamblea precisamente con el artículo primero, por la importancia que esto tiene de identidad, diversidad y pluralismo. Y lo enfoca a la diversidad cultural como un patrimonio común de la humanidad, donde el término cultura le da una tesitura contextual, donde dice que representa diversas formas a través del tiempo y del espacio. ¿La cultura se puede trastocar? Sí. ¿Puede ser distinta? Sí. ¿Puede formar un conglomerado social que le da identidad? Sí. Pero se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades de las personas que las conforman. En México, por ejemplo, somos una nación, demasiado plural. En costumbres, tradiciones, creencias, lenguaje, presencia. Y que esa pluralidad hace precisamente la identidad mexicana. Esos grupos, esa sociedad que conforma la humanidad es lo que le da el matiz a ese aspecto cultural. Los intercambios, la innovación, la creatividad en esa diversidad cultural es parte del género humano. Afortunadamente, somos distintos en ese sentido. Y dentro de esa pluralidad, dentro de esa diversidad de ser, de pensar y de actuar, nos merecemos respeto. Y dentro de esa pluralidad y de esa diversidad que genera una identidad de nación, debemos aceptarnos y debemos ayudarnos y debemos hacer efectivos ese derecho a la igualdad y esa equidad. La diversidad es necesaria, así como lo ha marcado la biología en los organismos vivos. Entonces, en ese sentido de diversidad que debemos aceptar con todo el respeto y con toda la dignidad que cada persona nos merece, es como construimos esa cultura, ese patrimonio común de humanidad. Y debe de reconocerse y consolidarse en beneficio de todas las generaciones. ¿Por qué? Y dice la Asamblea de las Naciones Unidas, si empezamos con el grupo social primario y más privilegiado, que es la familia, y aprendemos a respetar dentro de nuestra propia familia ese pluralismo y esa diversidad, formamos una identidad. Y si eso lo llevamos al resto de nuestros grupos sociales, entendemos la importancia de esa dignidad como pilar de derechos humanos y entendemos la importancia de la aceptación y entendemos entonces la importancia de la equidad, de la igualdad y por lo tanto entendemos la importancia de la inclusión. Dice esta asamblea en su artículo 2, en nuestras sociedades cada vez más diversificadas, tiene que resultar indispensable garantizar la interacción armónica entre las personas, con identidades culturales plurales, variadas, dinámicas, cambiantes, con una voluntad de convivir, con una voluntad de convivencia pacífica. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social. En términos adversos, son el punto de partida para la desorganización social, para la descomposición social y para las llamadas patologías sociales. La vitalidad de la sociedad civil y la paz se hace presente cuando esas políticas favorecen la inclusión. De manera adversa, la violencia, el desequilibrio, la brutalidad, se hacen presentes en esa desorganización y esa descomposición social cuando la inclusión no está presente.
cuando ese derecho a la igualdad está por debajo de los intereses de unos cuantos. Ponía yo el ejemplo de las universidades e insisto en ello. Si yo tengo derecho a la educación porque la Constitución lo manifiesta, ¿por qué me haces hacer un examen de admisión poniendo por encima de mis derechos la supuesta calidad de la institución educativa al solamente seleccionar a los mejores para que formen parte de los espacios, a los que por naturaleza, a los que por derecho fundamental no pueden hacerme renunciar y sin embargo lo hacen? En esa tesitura de desigualdad, ¿qué puedo yo sentir si no pasé un examen de admisión y no me reciben en esas filas? ¿Cuál es mi sentir? ¿Cómo voy a responder ante la sociedad si me han hecho a un lado, si han socavado mis derechos? ¿Sí? Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural propicia el intercambio cultural y el desarrollo de capacidades creativas que soportan la vida pública. Yo no sé si esa frustración de esa persona que no tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela que quería y tuvo que hacer un sacrificio para trabajar y estudiar, poderse inscribir en una escuela particular, a la larga, al mediano y largo tiempo, destaque más que la persona que sí formó parte de las filas de la escuela pública y que abandonó o no terminó o pasó por esa universidad pública de una manera mediocre. No lo sabemos hasta que el ejercicio laboral nos los pone a prueba con una persona. Nos los ha puesto a prueba con personas que piensan distinto. Nos los ha puesto a prueba en resultados deportivos con las personas con capacidades diferentes. Nos ha puesto a prueba a nivel social con los propios niños, con nuestros ancianos, con personas como en el caso que yo les platicaba de mi maestra de preescolar, que rechazada incluso en muchas otras instituciones educativas, encontró un espacio donde pudo ser acogida por su capacidad y no por su diferencia. El mismo organismo, biológicamente hablando, cuando tiene una incapacidad, marca el equilibrio porque desencadena en las capacidades algo mayor. Por ejemplo, las personas invidentes son más sensitivas. La misma estructura biológica de la persona busca el equilibrio. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros a nivel social? La inclusión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma social de derechos humanos, en la que más de 7.5 millones de personas con capacidades distintas en nuestro país son vistas como un objeto de caridad y asistencia. ¿Cuántos grupos sociales viven y subsisten de las personas con discapacidad, no beneficiándolas realmente? Si te gusta ayudar, hazlo de corazón y hazlo bien, sin necesidad de usarlas para sacar un provecho. Deben ser verdaderamente sujetos de derechos y obligaciones como cualquiera. No deben ser tampoco un objeto de cuota, de decir, pues el 5% está bien, hasta es mucho, ¿no? ¿Para qué me sirve una persona en silla de ruedas? Pues para que cuide la entrada. No sabemos. Yo hace muchísimos años, cuando estudié odontología y fui a hacer mi servicio social, mi jefe de servicio social en la Secretaría de Salud era un doctor con una capacidad diferente, con un problema con un problema motriz y de lenguaje. Pero el doctor era buenísimo. Le dieron la oportunidad de estudiar en la escuela de medicina y se destacó
por ser un muy buen médico y al frente de la Secretaría de Salud coordinando a los prestadores de servicio social, era excelente y como médico familiar era excelente. Esa es equidad, esa es igualdad, ese es el derecho a la inclusión. ¿Marca la diferencia? Sí. ¿Qué había en su oficina de él? Bueno, algo que le permitiera desempeñarse de manera adecuada, de acuerdo a las propias limitaciones y a las pequeñas limitaciones que tenía. ¿Qué había en su consultorio que estaba a un lado donde practicaba la medicina familiar? Espacios que a él le facilitaban su tarea y que le facilitaban el poder atender a sus pacientes. Eso es lo único que se necesita. No sabes cuánto puedes aprender de las personas con capacidades diferentes cuando les das la oportunidad. No sabes lo que te pierdes de aprendizaje cuando te niegas a esa oportunidad. No sabes la lección de vida que te dan cuando ellos equitativamente te permiten entrar a su mundo. Porque ahí, quien se presenta en condiciones diferentes, eres tú. Y cuando ellos te enseñan cómo trabajar con ellos, aprendes mucho. Aprendes de inclusión, aprendes de diversidad, aprendes de equidad, aprendes de derechos de igualdad. Cuando esto no es así, el ser problema, el ser diferente no es el problema. El problema es tratarlos diferentes porque los estamos discriminando. En nuestra Constitución queda claramente marcada que queda prohibida la discriminación motivada por cualquier condición étnica, nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, de salud, de religión, de opinión, de preferencia sexual, de estado civil o cualquier otra que atente o menoscabe el pilar fundamental de los derechos humanos, la dignidad, y que tenga por objeto anular o menoscabar esos derechos y esas libertades de las personas. Si nosotros lo hacemos, si una persona por ser diferente la hacemos a un lado en vez de ayudarla, en vez de ser justa con ellos, en vez de proporcionar lo que necesita en términos de equidad para que en igualdad de circunstancias pueda estar con nosotros, lo estamos discriminando. Y estamos haciendo de ello, incluso yo diría que la discriminación debería de ser ya vista bien legalmente como un delito total. Sin embargo, se hace, sí existe como un delito, pero se hace tan patente en nuestros días que la gente no lo sabe, que hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación existe desde el 11 de junio del 2003 y constituye esa reglamentación para prevenirla. No lo sabemos mucha gente y lo actuamos de manera cotidiana, haciendo un lado a las personas que necesitan más. En ese sentido, la Constitución está obligada a través de todos sus representantes y representados a proteger a todos nuestros compatriotas, a todos los mexicanos, de ese acto, de cualquier acto de discriminación. Y se sustenta a favor de la igualdad que se da en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, integrada por 160 comisionados que elaboran un diagnóstico de esta materia
como anteproyecto de ley y que en 2014 se reforma dando lugar al efectivo derecho de la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Sin embargo, no vemos esa falta, esa omisión como un delito. Nos atrevemos incluso a vivirlo como algo cotidiano, como la cultura de lo cotidiano. Discriminas porque crees tener derecho a hacerlo. Discriminas porque te crees superior. Discriminas porque crees tener mayores oportunidades que otros. Discriminas porque tu piel es más blanca, porque tu cabello es más claro, porque tu estatura es más alta, porque eres de peso más delgado, porque lees mejor, porque escribes mejor, porque hablas otro idioma. Cuando en las instituciones educativas te dicen que un sinónimo de calidad institucional es que tus alumnos hablen otro idioma, yo me pregunto, si yo tengo en mis maestrías un grupo de la sierra y hablan náhuatl o hablan totonaco, ¿no están ya hablando un segundo idioma? ¿No sería eso ya un término de calidad para mi institución? ¿En qué parte de los derechos constitucionales dice que el hablar un segundo idioma es un término de calidad, pero que ese segundo idioma tiene que ser el inglés, o tiene que ser el francés, o tiene que ser el alemán, o tiene que ser el japonés? En términos de globalización pudiera entenderlo, pero en términos de igualdad de derechos en mi nación, debería de ser más loable reconocer al que habla el náhuatl, al que habla el totonaco, porque es la raíz de mi idioma. ¿Cuántas palabras aún persisten en mi idioma español de estos orígenes? ¿Cuántas tradiciones y costumbres que yo llevo a cabo en mi vida cotidiana y en mis festividades no provienen de estas raíces, que cuando me conviene acepto y cuando no las desecho porque digo que ya no somos parte de esa cultura, pero somos parte de la pluralidad? En Puebla, el 22 de agosto del 2008 se expide la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado. Cuando nosotros lo entendamos y lo llevemos a efecto, esta ley no tendrá sentido, porque debemos reconocerla como un derecho real, pero se tiene que hacer normar para que la gente lo entienda, al igual que la discriminación. Pero aún y con la existencia de la ley, lo practicamos y no entendemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias en términos de descomposición social, por frustración, por inequidad, por desequilibrio, por discriminación, por desigualdad. Hay medidas para prevenir la discriminación, ¿sí?, que da lugar a esa inequidad. Impedir el acceso a la educación pública es una acción que da lugar a la discriminación. Papeles contrarios a la igualdad, ¿sí?, dan lugar a la discriminación. Prohibir la libre elección de empleo, sí, da lugar a la discriminación. Establecer diferencias entre prestaciones y condiciones laborales es discriminatorio. Limitar el acceso a programas de capacitación es discriminatorio. Negar o condicionar los servicios médicos, negar o condicionar el derecho a la participación política, impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia, ofender o ridiculizar promoviendo la violencia, limitar la libre expresión, restringir el acceso a la información, impedir el acceso a la seguridad social, limitar el derecho a la alimentación y la vivienda, explotar, abusar o dar un trato degradante, realizar o promover el maltrato físico o psicológico. Todo eso
en términos de no permitir desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, sancionar, demandar y dar a conocer son medidas para prevenir la discriminación. No hay que quedarse callado cuando veas un trato injusto, desigual, inequitativo, discriminatorio. Pero lo más importante es que tú no los lleves a la práctica, que tú no los lleves a tu familia, a tu comunidad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en términos reales, no corruptos, puede ser un espacio que aún pueda dar lugar a la atención a las personas. Legalmente, deberían de denunciarse todos estos actos discriminatorios, pero a veces la misma función pública es discriminatoria desde su actuar inicial. La gente que está al frente de determinadas instituciones a veces es carente de tacto y a veces es carente de formación y preparación para estar en estos lugares. Entonces, pues todo puede funcionar de la manera adecuada cuando también las personas adecuadas están al frente de estos espacios. Por algo, de repente, en los espacios donde se denuncian las agresiones sexuales contra mujeres, se pusieron al frente a otras mujeres, porque de repente se trataba de que la mujer entendiera y no justificara el hecho de que, ¿cómo no te van a violar si a dónde andabas a estas horas de la noche? ¿Cómo te vestías? ¿Cómo estabas? En fin, todas esas cuestiones que revictimizan a las personas. Pero de repente tenemos mujeres que bajo ninguna justificación agreden mucho a otras mujeres por su forma de ser, de pensar y de actuar. Niños que agreden a otros niños por su condición, ancianos que agreden a otros ancianos por su cultura y sus creencias, familia que desconoce a su familia porque pelean por una propiedad, por una forma de pensar, por una herencia, por un derecho que creen mayor. Los datos que se proporcionan a la CONAPRED o a las instancias gubernamentales, pues son protegidos supuestamente. Cualquier dato personal debe estar protegido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental. Cualquier dato personal debe de estar protegido de cualquier instancia o cualquier persona. Sin embargo, ¿cuántas veces que vas a denunciar o cuántas veces que vas y te registras en algún lado, ¿verdad? No hacen uso indebido de tus datos personales. Eso es algo por lo que debemos empezar a reconocer el derecho a esa dignidad. Eso es algo por lo que debemos empezar a reconocer esa igualdad. Cuando tú haces una petición, se te debe de dar respuesta. Cuando das tus datos personales, se deben de resguardar por derecho. ¿Qué hacen las compañías telefónicas con nuestros datos personales? ¿Por qué te llaman a deshoras por tu nombre y a tu teléfono, invitando a cambiarte de telefonía o invitándote a una encuesta política o invitándote a ser parte de un grupo X? Eso también hay que denunciarlo. Ese es un menoscabo a nuestra dignidad, es un mal manejo a nuestros derechos y son parte de ese trato que debemos de tener en condiciones de diversidad, de pluralidad, de equidad y de igualdad. Si yo no quiero proporcionar mis datos, estoy en derecho de no hacerlo.
Si los proporciono, estoy en derecho de que estos se resguarden de manera adecuada y no anden ahí bailando con cualquier promotor comercial. La CONAPRED también es el espacio para denunciar inicialmente estos hechos. La segunda parte, les decía yo, es una fábula que en términos fantasiosos hace alusión a esa igualdad y esa equidad en cuestiones de qué es más importante. Entonces yo he llevado esta discusión a un término de fantasía como si los dos términos quisieran posicionarse uno por encima de otro. Le voy a dar lectura a esta fábula porque además va abordando lo que cada término significa. Si un día como tantos otros días tuvieron la fortuna de encontrarse la igualdad y la equidad en uno de esos eventos tan trillados en donde ambas eran las protagonistas. Ambas habían sido tan encausadas evento tras evento en los últimos 10 años en todo tipo de esferas que su ego presencial llegó a ser más importante que su verdadero significado social, mas no conceptual, pues ambas dominaban este último aspecto a la perfección. De tal suerte que en dicho evento se enfrascaron en tremenda discusión sobre su importante presencia en la vida de cualquier ser humano. La igualdad. ¿Mencionó? Empieza el diálogo. Entiendo tu envidia, Equidad, pues ¿qué puede ser más importante que la correspondencia y proporción resultante de las partes que integran un todo? O sea, yo. Pues para que tú estés presente debes ser parte de ese todo que yo conformo. Responde la Equidad. ¿Cuál equivocada estás, mi querida amiga? Ya que sin mi presencia no puede haber igualdad, pues yo demarco el equilibrio entre esa correspondencia y proporción de las que tú hablas. Menciona la igualdad. Pues mira que soy tan importante que tengo presencia en la ley como un principio que denota que todo ser humano es igual, sin títulos nobiliarios, ni prerrogativas, ni privilegios de sangre o de otra naturaleza. Sin ello, no se fundamenta el principio esencial de la democracia. Dice la Equidad. Pues qué bueno que tocas el tema, porque de ser cierto, no habría necesidad de manipularme en cuanto al género, como un apelativo de cuota en las altas cúpulas de la democracia. Responde la Igualdad. Pues en eso te equivocas. Al detonarte con el apelativo de cuota, se está tratando de igualar en oportunidades a hombres y mujeres en algunos cargos que antes estaban vetados para las féminas. Dice la Equidad. Con solo escucharte me doy perfecta cuenta que tras esa disfrazada igualdad se pone de manifiesto la ironía con tu variante cultista para referirte a las mujeres y sus derechos, pues de qué otra manera se puede interpretar. Responde la Igualdad. Pues de manera correcta. El término fémina ha sido usado muchas veces sin intención irónica, más bien como una simple expresión sin ánimo de ofender. Y en cuanto a los derechos, pues qué mejor forma de promoverlos abriendo espacios públicos para que las mujeres puedan posicionarse. ¿No es acaso esto un sinónimo de igualdad ante tu presencia, equidad? Dice la Equidad. En cierta forma te refieres a mí de manera justa, pues me sobreentiendo como la forma de dar a cada quien lo que necesita, merece o pertenece. Sin embargo, la mujer no necesita de favores políticos para que haya verdadera igualdad. Más bien necesita que hagan valer sus derechos. Así de simple. Responde la Igualdad. ¿Y cómo entender esos derechos en una sociedad en donde en el discurso educativo, de salud, político y laboral hay desequilibrios entre los protagonistas, como son las propias mujeres, los niños, los ancianos y las personas con capacidades diferentes? Si no es a través de ti, Equidad. La Equidad responde.
Realmente pienso que el problema no es del discurso, sino de las acciones. Pues si la ley previera realmente la justicia social, no se necesitaría reforzar de más y más leyes secundarias. Cada vez más específicas para cumplir con los lineamientos principales, como por ejemplo las prerrogativas contempladas en la Constitución. A lo que la igualdad responde: en eso tal vez tengas algo de razón, pues de esa manera puedo ampliar mi campo de acción a la conformidad de una cosa con otra, en naturaleza, forma, calidad y cantidad. Sin embargo, acuérdate que se trata de humanos y su naturaleza tan dispar según su contexto situacional dificulta los significados con sus significantes. Y entonces la equidad responde: entonces la variante contextual nos puede incluso aniquilar a ambas si nos apreciamos como elementos de interacción cultural en la vida de las personas. Habrá espacios geográficos en donde nuestra presencia es necesaria, pero no conveniente. Y dice la igualdad: qué complejidad, tan simple que es aceptarnos empezando por nosotras mismas. Pues no me concibo en la acción sin ti y creo que no podríamos hablar de tus atributos sin mi presencia. Y dice la equidad en términos coloquiales: pues a darle, que es mole de olla, diría mi abuela. Hay que seguir trabajando duro hasta que nuestra presencia se posicione en cada acción, en cada momento y en todo espacio territorial. Igualdad. Pues a trabajar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aun y cuando tenemos nuestras diferencias, no podemos ignorar el hecho de la connotación de género, pues me concibo como la idea de que hombres y mujeres deben ser tratados igual en todos los aspectos de la vida social, educativa, en salud, en política e incluso económicamente para hacer efectivos esos derechos. Equidad. Perfecto. De esa manera, yo hago presencia importante. De esa manera, yo hago presencia importante al considerar un trato imparcial entre hombres y mujeres, de acuerdo a sus propias necesidades, con un trato diferenciado, cuando sea justo, y busque el equilibrio y no solo en derechos, sino en beneficios, obligaciones y posibilidades. Bien, eso nos lleva al punto de partida. No hay igualdad sin equidad. Equidad. Otra vez con tu ego. Más bien no hay equidad sin igualdad. Igualdad. Qué necias somos. Ya hasta invertimos nuestro discurso. Tú me sobrepones a mí y yo a ti. Eso quiere decir que somos convincentes por lo menos. Y como toda fábula tiene su moraleja. Igualdad y equidad. Que cada quien aprenda sobre ambas en la justa proporción. Y decíamos de la tercera parte. La tercera parte es un video que a continuación les voy a compartir. Permítanme un segundo. Un segundito. Y espero que lo disfruten. Y con eso yo despido esta conferencia y les pido que practiquen de vez en cuando la igualdad, la equidad, el respeto a la diversidad
y con ello la inclusión. Y terminando el video, yo me despido. Y no olviden dar continuidad a las restantes conferencias de esta semana de la inclusión y la diversidad de la Escuela de Posgrados en Educación Integral. Muchas gracias.